Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Verperat 451, espero que bien. Hoy les vengo a hablar sobre unas de mis consolas de Nintendo favoritas, para ser exactos, en segunda posición en mi opinión, la GameCube. En este tema hablaremos sobre lo que fue de esta consola y después sobre el porqué de su fracaso. ¿Bien, todo listo? Empecemos. Nintendo GameCube es una de las consolas de sexta generación y fue fabricada por Nintendo. Es la sucesora de la Nintendo 64 y la predecesora de la Wii. Sus principales características son su procesador central basado en un IBM PowerPC, tecnología previa utilizada en computadoras personales y portátiles, y su procesador gráfico desarrollado por ATI Technologies. Nintendo, por primera vez, prescinde del cartucho, ROM, como formato de almacenamiento, y adopta un formato óptico propio, el Nintendo Optical Disc. El nombre GameCube se debe a que el sistema tiene la forma parecida a la de un cubo. Es además la primera consola de Nintendo que no cuenta en su fecha de lanzamiento con un juego de Mario, mascota oficial de la casa. La consola fue lanzada el 14 de septiembre de 2001 en Japón, el 18 de noviembre de 2001 en Norteamérica, el 3 de mayo de 2002 en Europa y el 17 de mayo de 2002 en Australia. Fue descontinuada el 28 de octubre de 2007 en Japón, el 17 de mayo de 2008 en Europa y el 15 de junio de 2009 en Estados Unidos. En 1999, se comenzó a suponer que Nintendo lanzaría al mercado su nueva consola, Nintendo GameCube en el 2001. Todo apuntaba a que la compañía continuaría utilizando el cartucho como soporte de almacenamiento para sus juegos y que sería retrocompatible con la Nintendo 64. Nintendo presentó su consola ante la prensa con el nombre en clave de Project Dolphin, aunque posteriormente, en el 2000, el proyecto se le cambia de nombre al de StarCube, cuya intención del proyecto era recuperar el liderazgo perdido ante Sony con la PlayStation. Nintendo quería retomar el liderazgo en el mercado de los videojuegos, que perdió con la Nintendo 64 y que estaba dominado por su rival Sony, con su consola PlayStation. Nintendo buscó el apoyo de IBM, a la que le encargó la fabricación del procesador central de la consola, que está basado en la arquitectura Power. Nintendo buscó el apoyo de la compañía Arch para el desarrollo del dispositivo gráfico, el cual tiempo después fue adquirido por ATI, por este motivo aparece un logo de ATI en el sistema, la cual fue encargada de desarrollar el CU. En la Nintendo GameCube, Nintendo deja a un lado el soporte de cartucho como medio de distribución de sus juegos. Se cree que el cartucho fue el causante de que la Nintendo 64 quedase atrás de su competidora PlayStation. Nintendo opta por las unidades ópticas creando para este fin el formato Nintendo Optical Disc. Utilizando la tecnología DVD en un lector de Matsushita, se presenta en forma de disco óptico con capacidad de almacenamiento de 1,5 GB de información. Asimismo, la unidad lectora de la consola es capaz de acceder al disco a una velocidad superior a un DVD convencional. En un principio, la consola iba a ser lanzada a nivel mundial en el año 2000, pero Nintendo antes tenía en mente habilitar su consola para conectarla a Internet e hizo un cambio de planes. Los datos técnicos ya estaban sobre la mesa, pero las posibilidades reales de la consola de nueva generación de Nintendo seguían siendo una incógnita. El 24 de agosto de 2000 a las 3:30 p.m., hora nacional en Japón, en el día previo al Nintendo Space World 2000, la Gran N presentó el diseño y periféricos del Nintendo GameCube, finalmente, desechó el nombre clave de StarCube, y unas demostraciones en las que podía apreciarse un salto cualitativo enorme respecto a lo que su antecesora, la Nintendo 64, pudo llegar a ofrecer. Por tanto, esta nueva máquina prometía superar con creces a la anterior generación de consolas. No obstante, y pese a que así fue, no pudo superar a sus dos rivales y no tuvo el éxito esperado, por lo que quedó tercera en ventas entre las consolas de su generación, con apenas 21 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Según las cifras oficiales, la GameCube logró vender 21.740.000 unidades mundialmente.
Durante el proceso de vida de la GameCube múltiples accesorios fueron lanzados como una tarjeta de memoria, cables de Game Boy, micrófono que solo se utilizaría en Mario Party 5 y 6, Odama, Chibi Robo y Karaoke Revolution Party, mando inalámbrico, lector de tarjetas SD que se utilizaría en Animal Crossing, una alfombra de baile para Dance Dance Revolution, Mario Mix, entre muchos más. Ahora que tenemos entendido de lo que es esta consola, averiguemos por qué fracasó. Según en foros de internet, la GameCube salió al mercado demasiado tarde, tanto que eran grandes las cantidades de ver una PS2 en hogares. La utilización de los discos pequeños o optical disc fue una de las razones para que el apoyo de empresas terceras cancelaran sus juegos para esta consola, ya que como vimos anteriormente, estos discos tienen una capacidad de 1,5 GB, siendo que los DVD que utilizó la PS2 y Xbox, tienen una capacidad de 4,3, ¿es grande la diferencia, no? Uno de estos problemas al usar estos discos fue el videojuegos Resident Evil 4 que tuvo que dividir su juego en dos discos, ¿me doy a entender? Algunas personas también mencionan que por la tarde llegada de Twilight Princess, Zelda, para que me entiendan, su fecha de lanzamiento fue casi la misma que cuando sería lanzada la Wii. Algo que destaca sobre esta generación y un golpe duro para Nintendo fue la pérdida de Rare, una de la desarrolladora de videojuegos que más ganancia le generaba a Nintendo, que fue comprada por Microsoft. Debido a esto varios videojuegos tuvieron que ser cancelados. Seguramente, la quinta y sexta generación fue la de Nintendo, pero yo no considero la GameCube como una consola mala, tiene un catálogo de juegos asombrosos, entretenidos, y muy nostálgicos para mí. Quizás no fue mi infancia del todo. Cambiando de tema, en conclusión, Nintendo no se quiso arriesgar a que su consola fuera pirateada por su formato de disco, pero al parecer esto le costó más que cubrirse de la piratería, y que aún considero esta consola como mi favorita. Bueno amigos, hasta termina el vídeo, denle de favor me gusta y suscribirse. Yo soy Giglar y esto fue Verperat 451. Hasta luego.